a Florentino, fiché a Mbappé. ¿Se lo dijiste? Pero se lo dije. ¿Dónde? Sí, cuando nos vimos en la FIFA. ¿Sí? Fiché a Mbappé. ¿Y qué te dijo? Me dijo, pero sabes que tengo a Ronaldo, que tengo No le entraba. Fiché a Mbappé, ¿qué ¿Y por qué te tenía? importa? Lo anticipó Maradona hace unos años. Se le puede, digamos, decir muchas cosas a Diego sobre sus formas de comunicar con el plantel o sus reacciones, o quizás no haber estado del todo lúcido en diferentes momentos de su etapa de entrenador. Lo que no se puede, digamos, obviar es que tenía un ojo diferente en cuanto a reconocer a los buenos jugadores. Y hace unos años, cuando estaba en Emiratos Árabes, o en el Oriente, Maradona anticipó que el jugador que el Real Madrid tenía que fichar, esto se lo decía a un periodista español, era Mbappé. Y nos da un poco el pie para meternos en el segundo episodio de esta temporada 2021 de TT, táctica, técnica, técnica, táctica, o trending topic, si quieren, en algún momento. Porque el fútbol está cambiando. Eso, digamos, y se está anunciando con golpes demasiado fuertes. No de una manera lenta y paulatina, sino todo lo contrario, con grandes sentencias. El primer episodio fue dedicado a Messi, hablamos mucho de su reinvención y de cómo a los 33 años iba a necesitar encontrar o un equipo que lo apoyara o que él individualmente pudiera verse en nuevas facetas o en facetas que lo ayudaran a explotar sus condiciones que estaban cambiando. Y en el medio de todo eso, o en el durante, ocurrió la locura del PSG con el Barcelona, que puso a Mbappé digamos, probablemente en el reinado del fútbol. Y a la vez, otro jugador, Erling Haaland, digamos, hace goles absolutamente en todos los partidos de la Champions League, va por romper récord tras récord y un poco asombra al mundo. Entonces el fútbol está cambiando porque estos jugadores que tienen 19, 20 años, que son muy jóvenes, empiezan a dominar de una manera diferente a la que quizás dominaban los hombres que marcaron una era, probablemente una era dorada e inigualable, por lo menos en lo que tiene que ver con fútbol de clubes europeo, que son Messi y Cristiano Ronaldo. El fútbol está cambiando porque estos dos posibles nuevos reyes tienen una manera diferente de jugar al fútbol, tienen un físico diferente, se formaron de una manera diferente y nacieron futbolísticamente en un contexto en el que el juego tuvo diferentes tipos de modificaciones. Mi nombre es Lucas Bertelotti, gracias por acompañarnos y hoy vamos a hablar de la nueva era de los futbolistas o la nueva era de los reyes del fútbol. Estoy con el querido Germán Boero. ¿Cómo va, Gerbo? Muy bien, y Pedro Dosso, el hombre que sabe, el único hombre que sabe de este programa, director técnico, quien ya nos acompañó en el primer capítulo. ¿Cómo va, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Demasiado título me parece para mí ser el hombre que más sabe. No es tan así. Siempre dispuesto para charlar un rato. Tenés que aguantar la presión, hermano. Y la primera pregunta o el primer disparador va para vos, Pedro, que es... Vamos a describir después a Haaland, a Mbappé y a este sentido de por qué el fútbol con estos dos grandes exponentes parece modificarse definitivamente. Pero ¿cómo nace un jugador como Haaland? Y bueno, yo creo que el primer punto para marcar es que hoy en día, por estos años, vamos a empezar a ver a los hijos del nuevo fútbol, ¿no? Por así decirlo, de este fútbol que fue cambiando desde la llegada de Guardiola o de Mourinho o de Klopp, cómo fue cambiando el fútbol europeo, ¿no? Como ya ahora lo que antes te servía ya no te sirve más, y hoy en día para poder ser un futbolista de elite, como es en este caso el de Haaland que estamos nombrando, o Mbappé, ya es una combinación, ¿no? Tenés que estar entrenar con una técnica diferente a lo que era antes, con un físico diferente a lo que era antes. Tenemos que estar pensando en superatletas que además tengan el dominio de una técnica que los lleve a ese primer lugar que necesitan estar, ¿no?
Quizás antes lo que te servía era un poco de técnica, pero no te servía tanto lo físico, o te alcanzaba con eso quizás. Hoy ya no, porque cambió el fútbol también, ¿no? Desde hace 10, 15 años que vemos un fútbol mucho más intenso, yo creo que con un nivel superior a lo que era antes, y ya la fábrica se tuvo que cambiar, es así. Intenso, Pedro, porque digamos se corre más porque físicamente se evolucionó, o también porque se corre mejor. Yo creo que se corre mejor, se corre mucho mejor, porque también hay que meter en esta discusión a la tecnología bien aplicada, ¿no? Que vino, si uno la sabe usar, te mejora, inevitablemente te mejora. Entonces, como vos me preguntabas, yo creo que hoy se corre mejor. También, si querés, se corre más, obviamente, pero el punto es para qué lo hacemos. Y es ahí donde entra en esta charla el tema de cómo lo formamos a los futbolistas, ¿no? Para un fútbol totalmente superador de lo que era antes. Y ya que hablaste de la tecnología, Pedro, ¿en qué cosas específicas pensás que la tecnología pudo haber mejorado esto de correr más o correr mejor, ya sea desde el aspecto físico específicamente o incluso desde lo técnico-táctico? Bueno, hoy en día es notable cómo se fue avanzando en el tema de los GPS y también en los entrenamientos mismos, ¿no? Muchas veces, si vos hablabas con los profesores de cada equipo, te decían que solo con mirar a un futbolista ya sabía cómo estaba físicamente para saber cuánto más lo podía exigir. Y en un fútbol tan intenso, vos hoy ya tenés que tener sí o sí esa necesidad de saber cómo está el jugador. Y la llegada de la tecnología en cuanto a lo que es GPS aplicado a los entrenamientos y obviamente a lo futbolístico, te hace saber cuántos... por ejemplo, ¿no? Cuántos piques va a tener un jugador a lo largo del partido, o cuántos suele tener, o cuántos en base a lo que es su físico puede resistir. Entonces, vos ya sabés que por la calidad o la técnica o el físico que tenga ese jugador, llega un momento que vos ya no le podés exigir más que eso. Pero eso vino de la mano de la tecnología, ¿no? Y lo del GPS, que muchas veces se mira de reojo, hoy en día es una herramienta fundamental para entender esto del fútbol mucho más intenso, ¿sí? Porque, como vos me preguntás, es saber cómo correr, para qué correr y cuándo correr, ¿no? Y eso, la herramienta de los GPS, por ejemplo, por nombrar uno, ¿no? Me parece que es fundamental para entender esto que hoy estamos viviendo. Hay, digamos, algunos datos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, Haaland mide 1,94 m y sin embargo en algunos movimientos y en algunas secuencias de su juego se ve cierta fineza, ¿no? Cierta técnica bastante depurada. Corre a una velocidad increíble. Mbappé es más bajo, mide 1,78 m. Los dos son muy jóvenes. Haaland 20 años, Mbappé 22. Como si los tuvieras que describir, Gerbo, digamos que un poco el concepto no va por el lado de la comparación, aunque después, si quieren, podemos detenernos un poco en eso, aunque son completamente diferentes. Pero, ¿cómo los describirías vos? Yo creo que son dos caras de una misma moneda, es decir, son, como ustedes están describiendo a la perfección, son dos jugadores que son el futuro, digamos, ¿no? Son como el prototipo del futuro jugador, de la futura estrella, del futuro crack. Es decir, algo completo. No solamente buena técnica, sino un físico privilegiado, independientemente de la altura, porque tanto Mbappé como... O sea, si bien Haaland es mucho más alto que Mbappé y tiene un físico mucho más portentoso, Haaland también tiene un físico, digamos, no es Messi, ¿no? O sea, es mucho más morrudo. Entonces yo lo describiría de esa manera. Son como las dos caras distintas de una misma moneda. Me parece que tienen características disímiles, pero al mismo tiempo lideran los números, las estadísticas en ciertas facetas ofensivas de una manera muy parecida. Entonces eso hace que, si bien sean distintos, también tengan características parecidas. Hay una parte interesante de Haaland. Me parece que lo de Mbappé
creo que tiene un perfil más marcado. Mbappé podría hoy, por ejemplo, jugar en el Real Madrid como uno de los 3 delanteros, posado sobre una banda. Quizás en el futuro podría ser un centro delantero. Ahora, Haaland, que juega en el Dortmund, Pedro, se lo ve muchas veces sacar ventaja de muchos contraataques, porque tiene una velocidad bastante fuera de lo común, o en realidad completamente fuera de lo común, extraordinario. Para un tipo de 1.94 corre muchísimo más rápido que todos, por un lado, y después por el otro, que marca, digamos, muchos goles adentro del área. Mi pregunta es, un tipo así, que está acostumbrado a jugar con mucho espacio, en este caso Haaland, ¿tiene el repertorio como por ejemplo para jugar en un equipo como el Real Madrid, que en realidad lo más parecido o lo más probable es que tenga menos espacios en ataque, que tenga que moverse entre una o dos marcas mucho más intensas y que le cedan menos territorio? Muy parecido a lo que vemos hoy en Benzema, por ejemplo, que es como un mago del arte del pivoteo, de la distribución, de saber girar, de poder rebotar con las dos piernas, de tener los dos perfiles, etc. ¿Haaland tiene eso o lo tiene que desarrollar? Y por lo que pudimos ver por ahora de Haaland, yo creo que si buscamos en Haaland un Benzema, no lo vamos a encontrar por ahora. Me parece que, como vos bien describiste, son características muy diferentes. Sí te digo que tranquilamente se puede adaptar, y además porque si bien, como hemos visto, necesita de muchos espacios y es un jugador por ahí más de contraataque, Haaland, también es un jugador que necesita mucha asistencia, o por lo menos eso es lo que se fue, que saca producto, aprovecha las ventajas que te da tener buenos asistidores. En el Borussia Dortmund lo podemos ver con Sancho, y yo creo que el Real Madrid, cualquiera que le ponga al lado lo va a hacer. Entonces yo creo que al ser un jugador tan letal dentro del área, en un equipo que vive dentro del área, yo creo que se puede adaptar perfectamente a un equipo como el Real Madrid. No va a tener el juego de un Benzema, eso sí, no lo va a tener, porque son características muy diferentes. Tendrá que ser algo que va a desarrollar en algún momento. Ahora, con lo contundente que es, yo no tengo dudas de que está preparado para un salto así, como un equipo como el Real Madrid, o como puede ser un Barcelona o una liga inglesa también. No tengo dudas de eso. Son interesantes las dos historias de cómo se formaron los jugadores. Antes de salir al aire estábamos hablando de que representan un poco la antítesis de lo que podríamos estar acostumbrados nosotros como argentinos, y del símbolo de lo que representaron casi todos los cracks: Maradona, Riquelme, Messi, que era el potrero, la humildad, ese sentido de superación. Aunque también es más difícil orientar esa infancia o ese crecimiento a lo europeo, porque Haaland, naciendo en Noruega, no le podíamos exigir mucho sentido de superación o de la pobreza, etc. Entonces, recorriendo un poco cómo fueron sus inicios, se ve mucho pasto, mucho verde, mucho campo bien cuidado, muchos padres viendo los partidos o grabando, lo cual, digamos, que no te hace mejor ni peor. Lo que sí me parece divertido o interesante mencionar es la historia de Haaland y de su familia, que es puramente futbolera. Hay brevemente cuento que a Haaland, el padre, jugaba en la Premier League, tuvo una historia insólita con Roy Keane, en la que básicamente se enfrentan en un partido. Roy Keane se lesiona, cae al piso, el padre de Haaland se acerca corriendo a Roy Keane y lo empieza a insultar, dando a entender que Roy Keane estaba simulando la lesión. Finalmente, esa supuesta simulación fue una rotura de ligamentos de Roy Keane. Se encontraron años más tarde. Roy Keane, quien es, calculo que lo deben conocer todos, pero era famoso mediocampista del Manchester United de la era de Ferguson, y el tipo era un carnicero. O sea, estaba dentro de un equipo que tenía muy buenos jugadores como Paul Scholes, Beckham, Sheringham, Andy Cole, Dwight York, etc. Pero este tipo era duro y estaba obsesionado con lastimarlo al papá de Haaland, y finalmente lo hizo. Le dio una patada que le rompió toda la rodilla, y el padre de Haaland, siendo no muy viejo, tuvo que dejar de jugar al fútbol.
Cuando su carrera en Elland Road contaba solo con 2 meses, les visitaban el Manchester United y Roy Keane. Un choque con el irlandés definió la carrera de Hall. Había una especie de ambiente hostil, creo que íbamos ganando y él intentó entrarme. Yo saqué la falta, él se quedó fingiendo en el suelo y le dije que se levantara. No quiero decir nada en su contra, pero evidentemente se lo tomó muy mal. Puedes estar cabreado en el momento después, pero no meses o años después, como en este caso. Casualidad o no, llevaba 8 años sin lesionarme. Fueron mis últimos 90 minutos completos en Inglaterra, así que no sé si es casualidad o no. Pero cuando estás en el campo y alguien te golpea en la pierna derecha, puedes torcerte la otra pierna. Puedes lesionar y probablemente fue eso lo que pasó. Después de aquel incidente yo no volví a jugar 90 minutos completos. Esa es la realidad, la gente puede juzgarlo como quiera. Luego evidentemente me enteré, y él ya lo dijo también en su libro, que la entrada había sido a propósito, que iba en busca de venganza y todas esas cosas. Y me parece un poco triste para el fútbol, y sí, para mí tampoco fue bueno, claro. No, esperamos que Haaland un día se lo encuentre en algún pasillo de un estadio y continúe, que haga como la parte 3 con Roy Keane. ¿Hoy Roy Keane es técnico? No, está comentando, está en la televisión. En la televisión británica. En alguna notita, entonces. En alguna notita. Aparte, Haaland demostró que está bastante loco, que tiene un carisma fuerte y particular. Bueno, sí. La otra vez, después del gol de penal contra Sevilla, surgió la historia de Quiricocho, porque como él no entendió qué fue lo que le gritó el arquero antes de atajarle el primer penal, cuando después se repite el penal y él convierte, se lo fue a gritar también, y claramente eso es algo que no estamos acostumbrados a ver en el fútbol. Digo, que un tipo vaya y le grite el gol en la cara a un rival es una provocación muy, muy fuerte. Tal cual. Y planteamos al principio esto de la antítesis de, digamos, cómo hoy llama mucho la atención dos jugadores que no solo son buenos técnicamente, sino que el físico se destaca mucho en la parte física. Y volviendo a la era que hablamos de Cristiano y Messi, la realidad es que los dos, aunque Cristiano luego se emparentó con esta idea, cuando Cristiano empezó a jugar en Portugal, e incluso sus primeras temporadas en Manchester United, era un tipo flaquísimo, que era rápido, pero que no era la bestia que terminó siendo, que después desarrollaría mucho el cuerpo. Y bueno, Messi ni hablar, ¿no? Se tuvo que inyectar para poder llegar a crecer 1,65 m, 1,70 m. O sea, después está el tema de la expresión y la velocidad, que lo hablamos en el primer episodio, que eso es casi innato, es decir, que Messi no es un jugador no apto físicamente para nada, sino que al revés tiene muchas virtudes. Pero estos dos tipos son... sacan mucha diferencia, especialmente... Bueno, los dos. Mbappé cada vez que corre con la pelota, y Haaland hasta quizás sin pelota. Se desarrolla, digamos, hoy el trabajo de un jugador para llegar a eso, Pedro. Va a la par la parte física con la parte técnica, porque vos hablaste, me pareció interesante lo de los hijos del nuevo fútbol, mencionaste a algunos entrenadores incluso, y me parece interesante saber esto. Messi tuvo el mismo entrenamiento que el que podrían haber tenido Mbappé y Haaland, o esa es otra historia también que a la larga termina derivando en un fútbol completamente diferente. Bueno, yo creo que desde el punto de vista del entrenamiento, quizás Messi tuvo la ventaja de caer en el Barcelona, ¿no? Que fue una gran cantera. En otro club yo creo que no lo hubiese tenido. Yendo a tu pregunta, se entrenan y hoy en día van de la mano sí o sí, lo físico de lo técnico. Creo yo que quizás se fueron dejando de lado esas costumbres de etiquetar a uno se hacía más técnica y a otro se hacía más fuerza. Hoy son completamente complementarios uno del otro, ¿no?
se puede entrenar y, mejor dicho, y hago una pausa con respecto a esto. Lo físico no se entrena solo en el gimnasio, digo. Hay múltiples maneras y estilos de entrenamientos y corrientes de distintos preparadores físicos que hacen la integración correspondiente para que esto se pueda llevar adelante. Tenés casos como el del profesor Ortega, que es el del Cholo Simeone. Tenés la periodización táctica de Mourinho y Víctor Frade y otros que son distintos tipos de entrenamiento que te van llevando a una cuestión técnica, táctica y física en un mismo mapa, ¿no? No es que son cosas separadas, porque por ahí uno piensa o tiene la idea en la cabeza de decir físico, gimnasio. Sí, en parte, obviamente, para lograr esa masa muscular la tenés que hacer en el gimnasio, pero hoy en día los entrenamientos tienen un nivel tan elevado que está todo integrado en el mismo campo, por así decirlo, ¿no? Sí, muy claro. Y Gerbo, vos, digamos, otra vez no tiene mucho sentido compararlos porque en realidad está muy claro que son diferentes, pero tenés algunos números interesantes. Digamos, Mbappé es un tipo que puede generar por sí solo un montón de cosas, que no es, digamos, es un goleador, hace muchos goles, pero también da muchas asistencias. En cambio, Haaland es un goleador, es un tipo que necesita que le provean juego y probablemente él va a generar para la terminación, probablemente de él, y no tanto en participación de otros circuitos, aunque técnicamente sí puede soportar cosas, pero ahí hay una diferencia muy grande. Sí, absolutamente. A ver, vos lo decías. Si bien uno cree muchas veces que Haaland, por sus características, es mucho más goleador, estamos hablando de que Haaland es el máximo goleador de la Champions League con 10 goles y que Mbappé es el segundo máximo goleador con 6. Al mismo tiempo, Mbappé es el máximo goleador de la Liga Francesa. Entonces, decir que por ahí Mbappé no es goleador, bueno, es un poco raro. Es lo mismo que decir que Messi no es goleador, ¿no? Por sus características. Sí, es 100% cierto que, según lo reflejan los números, ¿no? Por supuesto, Mbappé es un jugador que puede generarse más por sí mismo, ¿no? Un poco vinculado a lo que decía Pedro, por ejemplo. Mbappé lidera en la Champions League la cantidad de regates, es el jugador que más regatea, mucho más que Messi, por ejemplo. Ni hablar que Neymar, que no ha tenido tantos partidos. Es un jugador que da muchas asistencias, sí, creo que es el tercero o el cuarto en la Liga Francesa y también está ahí en la Champions League, es el tercer jugador que más asistencias ha dado. Entonces puede generar asistencias, puede generar situaciones, muchas más que Haaland, que prácticamente en esa faceta del juego no participa. Él participa solamente de lo que es la finalización de la jugada. Haaland es el jugador que más remata dentro del área. Curiosamente la misma cantidad de tiros que Mbappé, los dos tienen 20 remates adentro del área, lo cual es curioso porque, digamos, si bien Mbappé puede tener alguna característica más, evidentemente hoy en el fútbol de hoy en Europa ya no se patea tanto desde afuera, o estos jugadores eligen no patear tanto desde afuera del área, sino más bien llegar al área y terminarla ahí dentro. Pero bueno, más o menos es eso. Los dos tienen muy pocos remates de cabeza, prácticamente no cabecean, lo cual es curioso en el caso de Haaland, porque es un jugador alto, pero no tienen un gran jugador y no se destacan en eso. Pero sí queda marcado esto, ¿no? O sea, son jugadores que hay uno que necesita mucho más del otro, del funcionamiento, que es Haaland. En el caso de Mbappé, es un jugador que se puede resolver por sí mismo sus propias situaciones. Tanto así que, por ejemplo, de los 10 goles que tiene Haaland en la Champions League, uno fue de penal y los otros 9 fueron dentro del área, ¿no? O sea, con jugadas abajo del arco, él definiendo. Claro. Lo cual es todo un indicador. Igual mencionaste lo de la diferencia con Messi en los regates. También tendrá que ver, Pedro, mucho el funcionamiento de los equipos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, el PSG parece haberle encontrado la vuelta a un montón de cosas en cuanto a la circulación de la pelota, con Paredes, Verratti ahí en el medio. Es como que mucho de su juego deriva en Mbappé en posiciones buenas, en posiciones ofensivas en las que no se desgasta demasiado. Entonces, un poco el contexto del equipo, aunque no creo que el PSG sea un equipo super top,
creo que el City y el Bayern Múnich están un paso más arriba, pero ese contexto lo termina ayudando a la larga, ¿no? Sí, notablemente coincido. Además porque también por la forma de jugar de Mbappé, vos necesitás que el juego sea así. Porque si vos le generás un desgaste muy importante a un tipo como Mbappé, inevitablemente lo estás perjudicando. Inevitablemente. Vos necesitas que el juego vaya hacia él en una determinada fase del campo donde él pueda sacar la diferencia y explotar a su máximo nivel y su potencia. Si vos no le generás esas distintas fases de juego para que él tenga que integrarse a un juego mucho más sucio, si querés por decirle la palabra, inevitablemente no le vas a sacar lo mejor. Y teniendo en cuenta el dato que nombró al pasar Germán con esto de las finalizaciones de las jugadas, no son jugadores de remates de larga distancia, ¿sí? Entonces vos tenés que optimizar tu juego para que la etapa de finalización encuentre un Mbappé cómodo y tranquilo como para poder hacer lo que vos necesitas que haga. Sí, y es interesante el terreno de evolución que tiene, ¿no? Porque como decís, a Haaland y Mbappé los vemos mucho en la terminación adentro del área. Mbappé es mucho de ir de izquierda a derecha y sacar algún remate cruzado un poquito afuera del área, pero no es un tipo que no puede hacer. Hoy creo que no hace el gol de Messi en la vuelta de la Champions League contra el PSG, que saca un bombazo de 30 metros al ángulo. Entonces da la sensación de que aún tienen bastante margen de evolución, ¿no? Sí. Sí, mirá, te pongo un ejemplo, perdón que vuelva al dato duro, pero por poner un ejemplo, Messi en la Champions League, Messi es el jugador que más remata al arco, según acá los datos que nos comparten los amigos de Opta. Messi tiene 26 remates al arco. Haaland y Mbappé son los segundos, tienen 22 cada uno. Sin embargo, todos los remates de Haaland y Mbappé son desde adentro del área, salvo, no sé, 1 o 2, que es muy poquito, ¿no? En cambio los de Messi son la mitad de los tiros son desde afuera. Es mucha la diferencia como para explicar cómo puede ser que los tipos, digamos, sean tan terminadores de jugada, cómo puede ser que lleguen tanto al área y rematen tanto desde adentro. Claramente hay un funcionamiento ahí que les permite a ellos llegar hasta ahí y encontrarse en esas posiciones cuando el equipo funciona de cierta manera. Si no, debería ser como Messi, que bueno, por ejemplo en el caso de Mbappé, uno se lo imagina más como Messi, ¿no? Engarando, gambeteando y tratando de rematar. Pero no es así, no es el caso. Cerrando, van 26, 27 minutos de charla. Espectacular, ¿eh? Muy bien equilibrado todo hasta ahora. Hay una idea como para cerrar este debate, que es qué va a pasar con ese concepto de potrero. Ese jugador, no sé, Riquelme, Messi, Maradona, o sea, jugadores que llegan a primera con un nivel técnico fuera de lo común, pero que los ves físicamente y están, digamos, en etapas no del todo desarrolladas. Imagino que quizás va a ser difícil ver a un chico. Estoy pensando, ahora mientras hablo, pienso en Pedri, que quizás justamente lo ves y no destaca para nada físicamente. Iba a decir que iba a ser complicado ver a un crack en el Barcelona o en ese tipo de clubes que físicamente no sea una bestia, pero mientras lo decía me di cuenta que quizás todavía hay margen para ese tipo de talentos. ¿Es un capítulo cerrado, Pedro, esto de que un crack puede salir y surgir del potrero como para dominar el mundo desde un aspecto diferente al que proponen Haaland y Mbappé? Yo creo que en realidad no es un imposible que haya nuevas apariciones descollantes, pero en realidad siempre terminan surgiendo por la necesidad del fútbol, la misma necesidad que tiene el fútbol de generarlos. Siempre vas a terminar teniendo un desequilibrante. El tema es ver qué fútbol hay cuando aparece ese jugador. Había un tipo de fútbol cuando surgió Maradona, se jugaba de una manera cuando surgió Pelé, se jugaba de una manera cuando surgieron Messi y Ronaldo, y hay otro fútbol ahora con Mbappé y con Haaland. Quizás van pasando los años y nos vamos olvidando de cómo se jugaba y cuáles fueron las modificaciones, pero para los momentos siempre surge
el jugador por la necesidad que el fútbol tiene también. Sí, yo creo que en el caso de lo que decías vos, Luqui, del potrero, yo creo que lo que hay que pensar también es que vivimos en una era de una super profesionalización en todos los aspectos. Entonces cada vez, digamos, si lo queremos comparar, ¿no?, con lo que es el espíritu amateur, digamos, de alguna manera del fútbol de hace algunos años para atrás, de muchos años para atrás, en donde todavía existía esa rebeldía, yo creo que cada vez se va a hacer más difícil. Ahora, eso no significa que el talento innato vaya a desaparecer. El talento innato va a estar siempre y va a ser siempre una herramienta de los elegidos, digamos, nada más. Pero sí creo que el superprofesionalismo que atravesamos en el fútbol, en donde todo está súper estudiado, en donde hay esto que decía Pedro antes, ¿no? La tecnología aplicada en cada sector del juego, hace que cada vez haya menos lugar para la creatividad y la imaginación, y cada vez más para esto, para la profesionalización y para una forma predeterminada de formar jugadores. Claro, porque creo que no lo mencionábamos, pero la realidad es que los movimientos tanto de Haaland como de Mbappé tienden más a la mecanización o a lo duro que a la improvisación, ¿no? Yo creo que, o sea, yo no quiero decir que la creatividad va a dejar de existir en el fútbol, porque eso es demasiado arriesgado y creo que no es así. Digamos, siempre va a haber un lugar para la creatividad, siempre va a haber un lugar para la imaginación, para un tipo que haga algo diferente, porque siempre va a haber talentosos diferentes. Van a existir. Sería demasiado, no sé, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Digamos, como muy triste pensar que eso no va a seguir existiendo. Pero sí me parece que cada vez va a ser más difícil encontrarlos. Porque si vamos a descartar jugadores por ciertas características que marca la tecnología o que marca la mecanización, como decías vos, bueno, va a ser más difícil encontrarlos. Pero bueno, qué sé yo, sí. Vamos hacia ese lugar, me parece a mí un poco. Claro, después está el caso Neymar, que es categoría 92, que quizás podría representar un poco eso, ¿no? Como el sucesor de la fantasía, de la creatividad, la improvisación, del talento por sobre el físico. Pero por ahora me parece que, no sé si estás de acuerdo, Pedro, pero es como una batalla interna de él mismo que está perdiendo, ¿no? Sí, yo creo que él tuvo distintas oportunidades para ser el sucesor de estos nombres que dijimos antes, de Ronaldo, de Messi y todo. Y hay algo que no, quizás siguió un poco la corriente de Ronaldinho, ¿no? Que cuántos hemos hablado de él y decir, si hubiese sido un poco más profesional, la cosa hubiese sido distinta. Yo creo que hoy en día el fútbol ya no te permite estar en el primer nivel si no sos un superatleta o un super profesional. Vas a estar en lugares importantes, seguramente por tu talento innato y por tu técnica, pero hoy en día, si no sos un deportista completo, no vas a ser el número uno. Y creo que Neymar tuvo todo, todavía tiene tiempo obviamente para hacerlo, pero quizás esa parte profesional fue la que lo terminó perjudicando, que no parece ser que sea un problema por lo menos en Mbappé y en Haaland, ¿no? Yo creo que el caso de Neymar amerita hasta un episodio aparte. Podemos hacer un podcast para Neymar, porque realmente es un jugador que conjuga diferentes cosas, entre ellas hasta me animaría a decir un condicionante cultural del jugador brasileño, que tiene que para mí, ¿no? Ya es una opinión personal, pero digo, generalmente el jugador brasileño tiene un periodo de tiempo en el que es el mejor, sin discusión, y después se pincha. No logra llegar a esa sostenibilidad que han llegado Messi, Cristiano y un montón de jugadores europeos en la cúspide de sus carreras. Me parece interesante, lo podemos plantear como otro episodio. Sí, Pedrito. No, quisiera agregar algo que, para dar un poco de fe, quizás lo escuchaba a Germán y él decía, ¿no?, que no hay que perder la esperanza, pero yo creo que... Yo estoy muerto, Sí, no. Siguen apareciendo casos, porque por ejemplo, hay un jugador que a mí me llama muchísimo la atención porque creo que tiene un talento sensacional y es muy joven todavía, pero en algún momento va a explotar, es Vinicius en el Real Madrid.
Entonces digo, y tenés un Pedri en el Barcelona, y te llevo al fútbol argentino si querés, y en estos últimos años para mí apareció un Thiago Almada que viene a romper con esas cosas. No estoy diciendo que Thiago Almada va a terminar siendo un Messi, por favor. Pero me parece que tenés futbolistas que cada tanto te renuevan esa llamita, esa esperanza. Tenés futbolistas, van surgiendo. El tema es que, bueno, el fútbol de hoy también te exige tener otras cosas, no solo el talento, ¿no? Por eso un jugador como Mbappé está llamado a ser el número 1, Haaland está llamado a ser el número 1, y un jugador como Neymar ya no lo ves como un número 1, ¿sí? Entonces es parte de este fútbol, de esta intensidad que yo decía al principio, que te va llevando a ser un superatleta, pero también con cierta picardía, y por ahí esa es una ventaja que le veo a Mbappé por sobre los demás. Es un superatleta que no perdió la picardía para jugar. De acuerdo con todo lo que dijiste, no te banco para nada Vinicius en esa lista. Un tipo que se pone un balde cada vez que ingresa al área. Hay que darle tiempo. No puede ser no, pero es que ya, o sea, tiene 2-3 temporadas en Real Madrid y parece demasiado. Y nos olvidamos de mencionar a Ansu Fati, que estuvo mucho tiempo lesionado, pero me parece que entra perfectamente en esta idea de hijos del nuevo fútbol. Porque Ansu puede ser un poco más mixto, ¿no? Es un poquito menos robot, me parece, que Mbappé y que Haaland, pero tiene casi todas las características que mencionamos. Bueno, Dembélé también, ¿no? Dembélé, tal cual. Como otro ejemplo. Claro, Dembélé menos dominante, o sea, pudo ser menos dominante en el Barcelona, pero sí entra tal cual en estas características. Germán Bovero, ha sido un gran gusto. Un gustazo, me encantó el capítulo de hoy, me pareció muy bueno. Muy bien. Sí, esperamos recibir más que autoelogios, y si no, nos vamos a conformar con encariñarnos entre nosotros. Sí, pero qué sé yo, a mí me gusta encariñarme con mi producto. Digo, después, los demás, esperemos que les guste, por supuesto, pero digo, me parece que es una linda charla de fútbol. Una linda charla de fútbol. Gracias, Pedro Dosso. Gracias a ustedes, como siempre les digo, cuando quieran, acá voy a estar. Mi nombre es Lucas Bertelotti, esto fue TT, Táctica Técnica, Técnica Táctica.